Esta es la versión en video del artículo de métricas y alertas. Voy a estar intentando usar esta herramienta de Scalitraw para hacer como dibujos, que me pareció bacano. Bueno, antes de empezar en el tema de las métricas y las alertas, creo que es importante mencionar el rol del que nace esto, que es un rol que llaman SRE o Software Reliability Engineer, ingeniero en la confiabilidad del software, en español, que como otros roles que seguramente ya se conocen, como el frontend, el backend, el DBA, el DevOps, Data Engineer. Bueno, hay un montón de roles y cada empresa tiene sus propios roles. El QA o la persona de pruebas, el SRE o Software Reliability Engineer se encarga de que el software sea confiable, es decir, de que el software, si se dañe, se pueda recuperar rápidamente, evitar que se dañe, intentar que el sistema esté siempre arriba, facilitar la detección de errores cuando aparezcan, debuguear esos errores. Todas esas son como cosas con las que está relacionado el Software Reliability Engineer. Uno de los conceptos que nacen de este rol, que usualmente lo hacen las personas cuando no existe este rol, lo hacen conjuntamente las personas de DevOps y muchas veces las personas de backend, es el tema de monitoreo y observabilidad. El monitoreo está más enfocado en temas de reconocer los conocidos desconocidos, es decir, las cosas que pueden salir mal, pero sabemos que pueden salir mal. Por ejemplo, que una aplicación se caiga, que tenga muchos errores, que una base de datos se reinicie. Son cosas que sabemos que pueden pasar, no sabemos cuándo, pero son cosas conocidas que no sabemos cuándo van a pasar. Entonces el monitoreo se encarga principalmente de esto. Y la observabilidad va un poquito más allá. La observabilidad ya reconoce las características del sistema que estamos haciendo, y lo que busca la observabilidad es mostrar herramientas para descubrir o corregir las cosas, lo que llaman desconocidos. Es decir, aquellas cosas que no se conocen o no se saben que pueden pasar. Los errores que salen de la nada, que son como lo que llaman muchas veces fantasmas. Entonces para esto hacen falta herramientas que permitan ver el estado del sistema a una profundidad tal de que permitan descubrir por qué las cosas salieron mal cuando no se esperaba que salieran mal. Volviendo al tema aquí de los roles, usualmente cuando no hay un SRE, yo lo que he visto es que la parte de monitoreo, las herramientas básicas de los desconocidos, las cosas conocidas que pueden salir mal, las hacen las personas de DevOps, y la observabilidad la tienden a tomar las personas de backend o full stacks, que son las personas que tienen conocimiento como el negocio y pueden hacer como métricas más como más específicas, que permitan reconocer esos problemas que no se podrían reconocer con métricas genéricas que están más del lado de monitoreo. Este problema del monitoreo de observabilidad, aunque es diferente, uno es muy genérico y el otro es más específico, se tienden a solucionar con la misma herramienta que llamamos métricas y alertas.
Una métrica es un valor que nos genera una aplicación, usualmente en una serie de tiempo, y que nos indica algo sobre esa aplicación. Entonces nosotros tenemos una aplicación acá y esta aplicación nos genera métricas, algunas por defecto y otras las podemos crear nosotros, en relación por ejemplo a uso de memoria, uso de CPU. Tal vez la aplicación hace una query en la base de datos y dice usuarios activos, o tal vez otra aplicación mira la base de datos y encuentra memoria libre, o la misma base de datos nos genera otra métrica con memoria libre en la base de datos. La métrica es como un valor que nos muestra que está representado, algo que está representado como un valor en una serie de tiempo. Usualmente cuando vemos las métricas las vemos como la típica figura X y Y en la que la X es el tiempo y la Y es la métrica. Entonces la métrica se va moviendo entre esa Y a través del tiempo, nos va indicando qué va pasando en el sistema. Entonces estos son como algunos ejemplos de métricas. Métricas hay muchas, para cualquier cosa que usted se quiera inventar puede traer una métrica. Es importante aquí resaltar algo que hablo en el blog, y es que en el estudio Dora recomiendan tener cuidado con el tamaño de las métricas. Las métricas tienen como dos divisiones en el tamaño. En el estudio de Dora lo hablan así: la cardinalidad y la dimensionalidad. La cardinalidad de las métricas hace relación a que una métrica está relacionada con una entidad X del negocio, y si esa relación es 1 a 1, se dice que la cardinalidad entre esa métrica y esa entidad del negocio es 1 a 1. Por ejemplo, si nuestro negocio es con usuarios, entonces si generamos una métrica por cada usuario, eso nos genera una cardinalidad de 1 a 1. Al final, si los usuarios aumentan mucho en su tamaño, es decir, si el sistema empieza a tener muchos usuarios, las métricas van a aumentar también en su tamaño, teniendo muchas métricas, porque hay una métrica por cada usuario. Entonces el estudio ahora nos dice que debemos tener cuidado con la cardinalidad, porque el sistema de métricas no es usualmente una base de datos. El sistema para almacenar las métricas no es una base de datos, y no es tan recomendable que le pongamos tanta información al sistema de métricas. Es decir, tener cuidado especialmente con las cardinalidades de 1 a 1 o con unas cardinalidades que nos puedan generar muchas métricas, porque el sistema no está hecho para soportar tantísima información. Y la otra dimensión de las métricas, o la otra cosa con la que debemos tener cuidado con el tamaño de las métricas, es la dimensionalidad. La dimensionalidad usualmente está asociada con las etiquetas de las métricas. Por ejemplo, en esta métrica de uso de memoria de una aplicación, pues la métrica como tal es, yo que sé, 30%, 40%, 20%, 60%, y eso se va moviendo a través del tiempo. Pero esto va acompañado de unas etiquetas. Y estas etiquetas pueden ser nombre de la aplicación, nombre del pod donde está desplegada la aplicación si es un Kubernetes, dirección IP de la aplicación, usuario asociado a la métrica, si tuviéramos una métrica por cada usuario. Y entre más etiquetas tenga, o entre más sea la dimensionalidad de las métricas, por esas etiquetas que tienen, que cada una que tiene un valor, pues más saturado va a estar el sistema de métricas. Y entre más saturado está el sistema de métricas, pues peor, porque lo podemos tumbar muy fácilmente.
porque como se decía, no está pensado el sistema de métricas para soportar mucha información. Debido a esto, Dora nos recomienda tener cuidado pues en el artículo que ellos ponen de monitoreo de observabilidad, tanto con la cardinalidad como con la dimensionalidad de las métricas. Igual acá creo que es importante mencionar de que no debemos llegar a los extremos. Los extremos son malos en la mayoría de casos, y algunas etiquetas o algunas dimensionalidades para mí son útiles, porque si dejamos una métrica simplemente con el valor y decir métrica uso de memoria y el valor y no tiene ninguna label, si estamos en un sistema, yo que sé, de microservicios en el que hay un montón de microservicios regados de diferentes, sí, un montón de microservicios regados, y nos dicen que el uso de memoria de una aplicación está en el 90%, pero no nos dice cuál es la aplicación, o no nos dicen que namespace está en esa aplicación, va a ser muy difícil debuguear el error o encontrar el error o saber qué aplicación es. Entonces, no irse muy al extremo de no colocar ninguna información en las métricas, porque las métricas son útiles pues especialmente por eso, porque nos permiten encontrar los errores más rápidamente, detectar los errores más rápidamente. Y si dejamos las métricas muy agnósticas, pues no vamos a poder encontrar esos errores rápidamente y va a ser como pegarnos un tiro en el pie a nosotros mismos al no tener la información necesaria para solucionar los problemas cuando aparezcan. Después de yo que sé, de este coso lateral que quería decir sobre las métricas, vamos entonces a hablar de cómo se usan las métricas. Y las métricas usualmente se usan para generar alertas. Una alerta es una query sobre la métrica. Por decir algo, si la métrica es este gráfico que acabamos de hacer acá, una alerta puede ser que si el valor de la métrica sube por encima de este número, que digamos que es el 80%, por más de 5 minutos generarme una alerta, porque yo sé tal vez que si esta aplicación está por encima del 80% de memoria, dentro de muy poquito tiempo se va a caer. Entonces yo quiero que me avise de que se va a caer para yo hacer algo, o quiero que me avise para yo escalar la aplicación, para tener una alerta que me escale esa aplicación horizontalmente. Entonces la alerta simplemente es una forma de hacer queries sobre las métricas todo el tiempo, las métricas que me generan las aplicaciones, para que me notifiquen o para hacer algo cuando se cumple una condición del tipo si tal métrica es mayor a 80% por más de 5 minutos, o si es lunes y tal métrica está entre este intervalo y este intervalo. Cualquier condición tipo if con iguales, mayores, menores que vamos a poder hacer en un sistema de alertas. ¿Por qué son importantes las alertas? Principalmente por el tema de otras métricas, pero métricas más en el sentido de que también está haciendo el trabajo de este rol que decíamos arriba del SRE, que llaman MTDD, que esto es Medium Time to Detect, creo que se copia así. Y otra métrica con la que se evalúa que también está haciendo el trabajo del Software Reliability Engineer, que es el MTTR, Medium Time to Recover. El Medium Time to Detect simplemente es cuánto tiempo toma en promedio para detectar que algo está mal. Entonces, si tenemos una alerta que nos dice que si algo está mal, va a ser mucho más rápido de detectar el problema
que si esperamos a que un usuario nos lo diga. Puede ser que pasen 1.000.000 de cosas y el usuario sea muy difícil de que nos llegue la información del usuario. Los usuarios generan muchos falsos positivos, entonces no dejamos que nos llegue información directa y rápida sobre ellos, son muchos o son muy poquitos, y el sistema está caído o no nos avisaron, vieron el sistema caído pero les dio pereza avisar o cualquier cosa. Entonces tener una alerta que nos indique que algo está mal nos permite mejorar esta métrica, que es el tiempo medio para detectar un problema. Y si detectamos el problema, pues automáticamente tenemos mejores herramientas para recuperando el problema más rápidamente, que es el medium time to recover. Entonces, si el problema lo encontramos y rápidamente nos recuperamos de ese problema, estamos mucho mejor que si el problema se va sin que nadie lo note y nunca solucionamos el problema. Esta solución del problema puede ser manual, que nos llegó la alerta y los ingenieros hicieron algo para solucionar la alerta y para solucionar el problema raíz, no tanto la alerta sino el problema raíz por el que se está generando la alerta, o puede ser un sistema automático. El sistema genera su alerta y internamente hace la operación que necesita hacer para solucionar el problema. Usualmente se tiende a ver más que, o yo lo he tendido a ver más que los ingenieros directamente solucionan el problema de las alertas, pero se debería buscar en un sistema más maduro que si por ejemplo pasa algo, pues el sistema sepa qué pasó y lo solucione. Eso especialmente para el lado de monitoreo, y muchas herramientas como Kubernetes y como esas cosas lo hacen de manera automática para muchos de los casos. Listo. Las alertas no todas son iguales. Como no todas son iguales, usualmente a las alertas se les da como un termómetro. Ese termómetro lo llaman P1, P2 y P3. Usualmente cuando pasa un P1 es que el mundo se va a acabar, pues algo muy mal que se tiene que revisar ya, que se debe revisar en el menor tiempo posible. Cuando pasa un P2 o un P3, los P2 y los P3 están más relacionados a cosas que dan espera. Un P3 debería dar más espera que un P3 debería dar más espera que un P2. Entonces es la forma como de priorizar que usualmente se usa las alertas para identificar cuando una alerta es muy crítica, es decir, revise lo más pronto posible, y cuando una alerta no es tan crítica. Esto es especialmente útil porque las alertas, por ejemplo, en algunos casos en sistemas críticos se puede usar las alertas P1 para realmente para que solamente los P1s hagan llamadas a los ingenieros o envíen un mensaje de texto o contacten a la persona para que se conecte y solucione el problema. Y los P2 y los P3 pues no hace falta que una persona trabaje tiempo extra por un problema que no es crítico para el sistema. De cualquier manera, aunque existan los P1 y los P2 y los P3, no quiere decir que entonces se coloca las cosas en P1 y todo el resto de cosas se colocan en P3, aunque no tenga sentido colocarlas. Es importante que las alertas, y eso lo dicen en Dora, solamente se generen. Dora es un estudio que se hace cada año, creo, y miden un montón de cosas y hacen un montón de estudios en relación a DevOps especialmente. Aquí les voy a dejar el enlace en el video por si acaso. No tiene sentido que se generen alertas por todo, sino que solamente se deben generar alertas por las cosas que afectan directamente a los clientes. Si algo no afecta a un cliente, pues no se debería generar alerta por eso, porque se genera fatiga en los ingenieros. No es lo mismo que a lo largo del tiempo
se estén generando alertas y siempre haya alertas todo el tiempo. Entonces nadie mira las alertas porque todo el tiempo igual todo está mal. A que se genere una alerta una sola vez, porque entonces aquí cuando se genera una sola vez y cuando las alertas no son tan ruidosas, efectivamente es más probable de que una persona entre, revise qué está pasando, porque no es normal que haya una alerta. Mientras en este caso de arriba, cuando tenemos un sistema de alertas muy ruidoso que genera alertas incluso para cosas que no afectan a los clientes, eso va a llevar generalmente a que simplemente las alertas empiecen a ignorar, porque igual todo el tiempo hay algo fallando siempre. Eso es importante, y también es importante, que lo mencionan en Dora, que las alertas no se envíen de manera masiva a todo el mundo, sino que en el equipo ojalá haya una persona que sea la encargada de estar revisando los problemas del sistema, y entonces de esa manera se genera como ese fenómeno o ese término que llaman ownership en inglés, que es básicamente lo que se traduce a responsabilidad. Si hay una persona que está asignada a hacer algo, va a ser mucho más responsable esa persona que si se le asigna y se le dice a todo el mundo mire. Eso es todo como en la parte conceptual. En la parte de qué herramientas usar para lograr este tipo de copas, para lograr un sistema de métricas y alertas, yo he usado, la empresa en la que he estado, usado Prometheus, básicamente. Prometheus permite que las aplicaciones publiquen sus métricas, y con el Alert Manager permite, que también es de Prometheus, permite generar alertas con base en esas métricas y producir mensajes a otros sistemas en relación a esas métricas. Pero también existen un montón de herramientas más que se pueden buscar aquí en el landscape de la Cloudnetic Computing Foundation, en la sección de observabilidad. Y aquí se puede ver pues que hay como un montón de herramientas para hacer monitoreo de observabilidad. Habría que revisar cuál le puede servir a cada equipo, cuál le puede servir a cada persona. Yo he usado solamente Prometheus, pero el concepto creería que es muy parecido en otros sistemas. Eso es todo. Muchas gracias.